Susurraban su nombre como una maldición en las sombras de Chicago. Lorenzo Corsetti no era solo un jefe de la mafia. Era la venganza envuelta en un traje de Armani, y nunca caminaba sin su sombra. Esa sombra era Titán, un Caín corso de 55 kilos, cuyos ojos negros habían presenciado más muertes que la mayoría de los cementerios. Soldados curtidos en 1000 batallas se santiguaban cuando esa bestia entraba en una habitación. Los asesinos profesionales preferían cambiar de pasillo antes que compartir el aire con él. Nadie podía estar a menos de 3 metros de Lorenzo Corsetti sin trazar mentalmente todas las rutas de escape posibles. Hasta que una lluviosa noche de noviembre, una camarera delgada como un hueso, con ojeras y manos temblorosas, hizo lo imposible. Mia Sullivan no gritó, no suplicó por su vida. Hizo algo que congeló cada respiración en ese restaurante y reescribió para siempre las antiguas leyes del inframundo de Chicago. Esta es la historia de cómo una huérfana ahogada en deudas y desesperación domó a la bestia más peligrosa de la ciudad y capturó el corazón helado del monstruo que la mantenía encadenada. Bienvenidos de nuevo a nuestra historia de hoy. Antes de sumergirnos en este increíble viaje, pulsa el botón de suscribirse y deja un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tus me gusta y tus compartidos mantienen vivas estas historias. Ahora, comencemos. Pero antes de esa fatídica noche, Mia Sullivan no era más que una sombra desvanecida que luchaba por sobrevivir en una ciudad sin piedad. Su apartamento estudio estaba en el 5º piso de un edificio en ruinas en el sur de Chicago, donde el hueco de la escalera apestaba a orina y las paredes agrietadas se empapaban cada vez que llovía. Esa mañana se despertó a las 5 a.m. con el ruido del calentador y luego con el frío punzante de noviembre. Su aliento se nublaba en el aire. Mia yacía acurrucada bajo 2 finas mantas, mirando fijamente al techo manchado de amarillo y con parches irregulares, preguntándose si hoy sería el día en que finalmente se derrumbaría para siempre. Tenía 27 años, pero parecía tener más cerca de los 35. Un rostro que en su día fue elogiado por los profesores de Cornell, por su aguda inteligencia se había reducido a huesos y sombras. Las ojeras bajo sus ojos eran tan profundas que ningún maquillaje podía ocultarlas. 11 años antes, había perdido a sus padres en un incendio provocado por un cableado defectuoso. 11 años antes, se había convertido en una segunda madre para Noah, cuando su hermano pequeño solo tenía 11 años. Y 3 años antes, había perdido todo lo que le quedaba cuando Noah quedó paralítico de cintura para abajo en un accidente de coche. El accidente ocurrió mientras él la llevaba al trabajo. Mia nunca se lo perdonó. Se levantó de la cama y sus pies descalzos tocaron el frío suelo de madera. La nevera estaba vacía, salvo por medio cartón de leche caducada y una manzana arrugada. Abrió el cajón del escritorio donde se amontonaban los sobres rojos del hospital, de la compañía de seguros y del banco. $400,000. Ese era el peso que le oprimía los hombros como una piedra invisible. El coste de la cirugía de columna de Noah, la rehabilitación, la medicación, la vida diaria y ahora una nueva carta. Las palabras impresas en rojo intenso. Pague $50,000 en un plazo de 30 días o Noah será trasladado a un centro público. Mia sabía lo que significaba un centro público. Significaba que su hermano estaría tumbado en la cama 12 horas al día sin que nadie le diera la vuelta. Significaba úlceras por presión devorando su carne. Significaba una muerte lenta en un silencioso abandono. Trabajaba en 3 empleos cada día. Por las mañanas limpiaba oficinas para un bufete de abogados. Por las tardes cuidaba a los hijos de una familia adinerada en Lincoln Park. Por las noches preparaba cócteles en el Imperial, el restaurante más lujoso de Chicago, un lugar en el que nunca se atrevió a imaginar sentarse como clienta. Incluso combinados, no era suficiente. Nunca era suficiente. Esa tarde, antes de su turno de noche, Mia visitó a Noah en el centro de rehabilitación. Era el centro más barato que pudo encontrar, y así lo parecía. Pintura descascarillada, olor a desinfectante barato, enfermeras agotadas por tener demasiados pacientes. Noah estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando fijamente el aparcamiento gris. Cuando la vio, sonrió.
Una sonrisa que Mia sabía que le costaba más esfuerzo del que dejaba entrever. «Estás aquí», dijo, con voz forzada pero decidida. «Hoy he conseguido estar 15 minutos en las barras paralelas. Eso es un progreso, ¿no?» Mia se arrodilló junto a la silla de ruedas y le tomó la mano. Vio los moretones en su brazo, donde la aguja intravenosa había entrado una y otra vez debido a una enfermera sin experiencia. Vio sus piernas atrofiadas bajo la manta. Vio a Hope luchando por mantenerse con vida en los ojos de su hermano de 22 años, a quien había jurado proteger a cualquier precio. «¿Te duele?», preguntó con la voz quebrada. «No me duele», mintió Noah. «No te preocupes por mí, preocúpate por ti misma. Estás demasiado delgada. ¿Estás comiendo?» Mia no respondió. Solo lo abrazó con fuerza, apoyando la cara en su hombro para que él no viera las lágrimas que caían. De camino al Imperial, pasó por una casa de empeños y vio su reflejo en el cristal. Un fantasma demacrado con los ojos hundidos. Ella solía ser alguien. La doctora Maya Sullivan, la especialista en comportamiento animal más joven reconocida por Cornell. Una vez tuvo un futuro. Tenía sueños. Entonces Richard Kane se lo quitó todo. Y ahora solo era una camarera agotada que intentaba no ahogarse en un mar de deudas. No sabía que esa noche su vida cambiaría para siempre. No sabía que al entrar en el Imperial esa noche, se adentraba directamente en la órbita de un lobo de hierro y una bestia que toda la ciudad de Chicago temía. Imperiala no era solo un restaurante, era un escenario donde el poder se exhibía a sí mismo. Mia atravesó la puerta trasera de los empleados y entró en un mundo completamente alejado de la oscuridad de su propia vida. Los suelos de mármol blanco brillaban bajo las lámparas de cristal. El aroma del aceite de trufa y las setas por torcini flotaba en el aire. Las botellas de vino expuestas detrás del cristal costaban más que el alquiler de todo un año. Mia llevaba 9 meses trabajando allí y aún no se había acostumbrado a la sensación de ser una mancha en medio de todo ese lujo. Se cambió en la estrecha sala del personal, poniéndose la camisa blanca y el delantal negro que exigía el restaurante. Se miró en el espejo e intentó ocultar las ojeras con un poco de polvos baratos. No sirvió de nada. Seguía pareciendo un cadáver andante, pero no importaba. Los clientes del Imperial no miraban a los camareros a los ojos. Para ellos, ella solo era una sombra que servía bebidas y desaparecía. Se colocó detrás de la barra y comenzó a prepararse para su turno, limpiando vasos, ordenando botellas, comprobando el hielo, movimientos tan familiares que podría realizarlos con los ojos cerrados. El restaurante se fue llenando poco a poco a medida que el reloj se acercaba a las 7 de la tarde. Trajes caros, vestidos de diseño, las risas huecas de la élite de Chicago. Mia los observaba como se ve una película muda. Ella no pertenecía a ese mundo, y lo sabía. Tony Marchetti, el gerente del restaurante, pasó por delante de la barra con un aspecto más tenso de lo habitual. Era un hombre pequeño con ojos perpetuamente ansiosos, como si esperara que ocurriera algo terrible. Esa noche parecía estar al borde de un ataque al corazón. «Sullivan», murmuró con voz ronca. «Ven aquí». Mia se acercó, secándose las manos en el delantal. Tony miró a su alrededor como si temiera que le oyeran, y luego la llevó a un rincón en penumbra. «Mesa 7 esta noche», dijo. Y esas 3 palabras bastaron para que los rostros del personal cercano palidecieran. Mia no entendía qué tenía de especial la mesa 7. La había atendido docenas de veces. Siempre eran hombres de negocios adinerados a los que les gustaba presumir y dejaban generosas propinas. «No te quedes ahí parada con cara de desconcierto». Tony siseó entre dientes. «Viene el dueño». «El dueño». Tony pronunció esas palabras como si estuviera nombrando a la muerte misma. Mia había oído los susurros en el vestuario, las historias que se contaban con voces temblorosas sobre el hombre que era dueño del Imperial, sobre el hombre que era dueño de la mitad de Chicago, sobre Lorenzo Corsetti. «Escucha con atención», dijo Tony, agarrándola por los brazos con tanta fuerza que sus uñas se le clavaron en la piel. «No le mires a los ojos, no hables a menos que te hablen, no te acerques a menos que te llamen. Y lo más importante de todo, si oyes el gruñido, corre». «¿El gruñido?», Mia frunció el ceño. «¿Qué gruñido?». Tony palideció como si ella hubiera pronunciado una blasfemia. «Lo sabrás cuando lo oigas».
y reza a Dios para que nunca lo oigas. La soltó y desapareció en la cocina, dejando a Mia allí de pie con una docena de preguntas sin respuesta. Miró hacia la mesa 7, la mesa de la esquina más prestigiosa del restaurante, con una vista imponente de toda la sala. Esa noche había sido preparada con especial cuidado, con un mantel inmaculado, flores frescas y una botella de vino ya esperando en su enfriador. El ambiente del restaurante comenzó a cambiar lentamente, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Las conversaciones se suavizaron. Las risas se desvanecieron. Los comensales comenzaron a lanzar miradas nerviosas hacia la entrada, ocultando su inquietud bajo sonrisas forzadas. Mia sintió el cambio en el aire, algo primitivo y amenazador, como el olor a ozono antes de una tormenta. Bajó la mirada hacia sus manos y se dio cuenta de que temblaban. No sabía por qué. Solo sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Y cuando las puertas principales del Imperial se abrieron exactamente a las 8:00, cuando la oscuridad pareció derramarse en el interior junto con el frío viento de noviembre, Mia Sullivan comprendió por primera vez por qué todo Chicago temía el nombre de Lorenzo Corsetti. Lorenzo Corsetti entró en el Imperial y todo el mundo pareció inclinarse hacia él. Medía 1,88. Tenía los hombros tan anchos como una puerta, un rostro de rasgos marcados que parecía esculpido en mármol romano y unos ojos del frío gris del acero en un amanecer invernal. Su traje negro de 3 piezas se ceñía a su cuerpo como si estuviera hecho a medida para cada línea de su cuerpo. Y su forma de moverse dejaba claro que sabía que era el dueño de cada ladrillo bajo sus pies. Pero no fue Lorenzo quien hizo que todo el restaurante contuviera la respiración. Fue lo que caminaba a su lado. Titán. Mia nunca había visto un perro como ese en su vida. El enorme cane corso llegaba casi a la altura de la cadera de Lorenzo. Su pelaje era de un negro puro, como si hubiera sido cortado de la propia oscuridad. Los músculos se le marcaban bajo la piel como cables de acero trenzados. Sus orejas recortadas se erigían como torres de vigilancia, y sus ojos negros barrían la sala con el frío cálculo de un asesino que evalúa a su presa. Sin correa, sin bozal, nada que restringiera a la bestia, excepto la presencia del hombre a su lado. Mia observó la reacción de la gente y sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Un corpulento hombre de negocios en una mesa cerca de la entrada casi derrama su vino al bajar rápidamente la cabeza. Una mujer de la alta sociedad, que llevaba un collar de diamantes, olvidó de repente la historia que estaba contando y bajó la mirada hacia su plato. Los camareros se apartaron a ambos lados como el agua ante la proa de un barco, y Tony, el siempre ansioso gerente, se quedó rígido como una estatua con una sonrisa forzada en el rostro. Lorenzo no miró a nadie. No le hacía falta. Sabía que todos los ojos estaban fijos en él y le daba completamente igual. Caminó hacia la mesa 7 con pasos firmes y seguros. Cada uno de ellos era una declaración de propiedad. Titán se movía como su sombra, con las garras haciendo un suave clic sobre el suelo de mármol, un sonido rítmico y preciso, como la cuenta atrás de una bomba. Cuando Lorenzo se sentó, Titán se tumbó inmediatamente a sus pies, pero los ojos de la bestia nunca se cerraron. Seguían escaneando la sala, siguiendo cada movimiento, cada respiración, cada pequeño cambio de cualquiera que se encontrara a menos de 6 metros. Mia estaba detrás de la barra, agarrando el paño de limpieza con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Había trabajado con perros durante 6 años antes de que Richard Kane destruyera su vida. Había visto los perros de servicio más agresivos, perros de ataque entrenados para matar. Pero nunca había visto nada como Titán. Esto no era agresividad, era muerte controlada. Una máquina de matar esperando una orden. 10 minutos más tarde, entró otro hombre, el concejal Robert Hayes, de 52 años, con el rostro carnoso de un político de carrera. Un costoso traje gris que no podía ocultar el sudor que se extendía lentamente por su frente. Mia lo reconoció de los noticiarios locales, un rostro siempre asociado a promesas de desarrollo urbano y reforma educativa. Ahora parecía una rata entrando en la guarida de una serpiente. Hayes se sentó frente a Lorenzo.
E incluso desde 15 metros de distancia, Mia podía ver cómo le temblaban las rodillas. La conversación se desarrolló en voz baja, murmullos que ella no podía distinguir, pero vio cómo Lorenzo se sentaba inmóvil como una piedra. Solo sus ojos grises se movían lentamente, midiendo cada expresión del rostro del concejal. Vio a Hayes gesticular con las manos. Su voz se elevó ligeramente. Palabras como la votación y Donnie, 2 semanas más, y te necesito más tiempo, llegaron a sus oídos. Y entonces vio a Lorenzo hacer algo muy pequeño. Giró el anillo de platino que llevaba en el dedo y lo golpeó ligeramente contra la mesa de mármol. Tap, tap, tap. El sonido era diminuto, algo que no debería haber llegado muy lejos, pero de alguna manera atravesó todos los ruidos del restaurante como una cuchilla. Hayes se quedó paralizado a mitad de la frase y debajo de la mesa, Titan levantó la cabeza. Un sonido se escapó de la garganta de la bestia. No era exactamente un gruñido, sino algo más profundo, más primitivo, como la tierra temblando antes de un terremoto. Mia sintió cómo le recorría el suelo y le subía por la columna vertebral. Ahora lo entendía. Ese era el gruñido del que Tony le había advertido, y comprendió por qué le había dicho que corriera si alguna vez lo oía. Tony apareció junto a Mia como un fantasma. Su rostro estaba blanco como el papel. La mesa 7 necesita vino, susurró, colocando una bandeja de plata en sus manos, con una botella de Barolo y 2 copas de cristal soplado a mano. Esa botella cuesta $3,000. No la derrames. Mia quería decir que no podía, que no quería acercarse a la bestia que yacía a los pies de Lorenzo Corsetti, que le temblaban las manos, que no había comido en todo el día, que podía desmayarse en cualquier momento. Pero vio la mirada de Tony, la desesperación que había en ella, y comprendió que negarse no era una opción. No allí, no con el hombre sentado en la mesa 7, respiró hondo, obligándose a calmar los latidos descontrolados de su corazón. Solo tienes que acercarte, dejar el vino, servirlo y marcharte. 30 segundos. Podía sobrevivir 30 segundos. Levantó la bandeja y comenzó a caminar hacia la mesa 7. Cada paso le parecía como cruzar un cable de acero tendido entre 2 rascacielos. Se concentró en su respiración, en mantener la bandeja nivelada, en no mirar a los ojos grises que la observaban desde el otro lado de la sala. 10 pasos. Pasó por la mesa 6, donde un grupo de hombres de negocios celebraba algún acuerdo con champán caro. 8 pasos. Oyó una carcajada procedente de la mesa 5, donde un joven con el rostro sonrojado mostraba su teléfono a sus amigos. Bradley Morrison, hijo de una familia dedicada a los fondos de inversión, famoso por emborracharse y causar problemas en restaurantes de lujo. 6 pasos. Mia podía ver a Lorenzo claramente ahora. La forma en que permanecía inmóvil como una estatua. La forma en que sus ojos grises no se perdían detalle. El concejal Hayes decía algo en tono suplicante, pero Lorenzo no reaccionaba. 4 pasos. Titan la miró. Mia sintió el peso de esa mirada como una fuerza física que le presionaba el pecho. La bestia no se movió, pero ella sabía que estaba siguiendo cada uno de sus movimientos, decidiendo si era una amenaza o algo insignificante. 2 pasos. Ya casi había llegado. Sus dedos se aferraron al borde de la bandeja. Su corazón latía con fuerza como un tambor de guerra. Solo tienes que dejarla y servir. Solo tienes que dejarla y servir. Solo eso. Y entonces ocurrió el desastre. Bradley Morrison, el borracho de la mesa 5, se levantó de repente riendo, con los ojos pegados a su teléfono, completamente ajeno a lo que le rodeaba. Se tambaleó hacia atrás justo en el momento en que Mia pasaba detrás de él. Su hombro chocó contra la cadera de ella con la fuerza incontrolada de un hombre que pesaba 90 kilos. El tiempo se fragmentó en lentos pedazos. Mia sintió que perdía el equilibrio. Sintió que la bandeja se le escapaba de las manos. Sintió que la gravedad la arrastraba hacia el suelo. La botella de vodka de $3,000 salió volando por los aires, girando en un arco perfecto como una escena a cámara lenta. Vio cómo las luces de la lámpara de araña se reflejaban en el cristal. Vio cómo el líquido rojo oscuro del interior ondulaba como el mar. Entonces, la botella cayó. Golpeó el borde de la mesa 7 con un estruendo ensordecedor y explotó en cientos de fragmentos afilados como cuchillas.
El vino tinto salpicó como sangre, manchando el impoluto mantel blanco. El traje a medida de Lorenzo, sus zapatos de cuero hechos a mano. El concejal Hayes gritó aterrorizado y se cayó de la silla. Nada de eso importaba. Lo que importaba era un fragmento de cristal, afilado como una cuchilla de afeitar, que volaba a una velocidad aterradora y cortaba la pata delantera de Titan. Sangre. Mia vio sangre sobre el pelaje negro, una raya roja brillante que ardía como una maldición, y vio algo cambiar en los ojos negros de Titán. Un segundo antes, el perro había sido una máquina controlada. Al siguiente, era el infierno desatado. Titán no se levantó, detonó desde el suelo como una bala de cañón de hueso y músculo. El sonido que brotó de su garganta ya no era un ruido, sino una fuerza física, una onda expansiva que congeló a todo el restaurante en un terror primitivo. Mia seguía cayendo, su espalda aún no había tocado el suelo cuando vio a la bestia de 55 kilos lanzarse hacia ella. Sus mandíbulas se abrieron, mostrando colmillos de marfil bajo las lámparas de araña, y supo con absoluta certeza que estaba a punto de morir. No porque el perro quisiera matarla, sino porque estaba protegiendo a su dueño, y ella era la amenaza más cercana. La voz de Lorenzo resonó en algún lugar detrás de ella. Titan, Mo. Pero la orden llegó demasiado tarde. La bestia había cruzado el punto de no retorno, y Mia Sullivan, la huérfana, ahogada en deudas, la camarera agotada con las manos temblorosas, caía directamente a las fauces de la muerte. 55 kilos de músculos y colmillos rasgaron el aire a la velocidad de una bala. Titan no corrió. Voló. Las cuatro patas de la bestia se separaron del suelo en un salto perfecto, con el cuerpo estirado como una flecha negra lanzada desde el arco de la muerte. Mia seguía cayendo, con la espalda a menos de medio metro del suelo de mármol, cuando vio la enorme sombra que oscurecía todo su mundo. El aliento caliente del animal le bañó la cara, trayendo el olor metálico de la carne cruda y algo aún más primitivo, el olor de un depredador en plena furia. Vio sus mandíbulas, colmillos tan largos como sus dedos, blancos como el marfil y lo suficientemente afilados como para desgarrar carne y hueso como si fueran papel. Vio sus ojos negros, ya no fríos y calculadores, sino llenos de pura rabia, el dolor de una criatura herida que busca algo que destruir. Entonces, Titán se abalanzó sobre ella. Las patas delanteras de la bestia se estrellaron contra los hombros de Mia con la fuerza de una motocicleta a toda velocidad. Oyó una explosión dentro de sus oídos y sintió el impacto recorrer cada vértebra de su columna. Su espalda golpeó el suelo de mármol y cientos de fragmentos de la botella rota le perforaron la piel como pequeñas agujas. Dolor. Un dolor tan intenso que no podía gritar. Un dolor tan abrumador que le dejó sin aire en los pulmones, dejándola jadeando como un pez arrojado a la orilla. Titán la presionó, aplastándole el pecho con su peso. Sus garras arañaban el mármol a ambos lados de su cabeza con un sonido chirriante, como uñas arrastradas por una pizarra. Sus mandíbulas se abrían y cerraban sobre su garganta, a menos de 5 centímetros de su arteria carótida. El gruñido ya no era un sonido, era una fuerza física, una onda vibratoria que le sacudía los huesos, le hacía castañear los dientes y le permitía sentir cada latido del corazón de la bestia golpeando contra su pecho. Rápido, poderoso, frenético, Imperial se convirtió en un infierno en un instante. Los gritos estallaron en todas direcciones. Una mujer chilló con un tono tan alto que casi rompió los vasos de cristal de las mesas. Un hombre se abalanzó sobre su esposa y la arrastró al suelo como si eso pudiera protegerlos de la bestia. Las sillas se volcaron, las mesas se voltearon, los platos se estrellaron contra el suelo y se hicieron añicos. La multitud se abalanzó hacia las salidas, una masa caótica de terror primitivo. Alguien pisó el pie de otra persona. Alguien cayó y fue arrastrado por el suelo. Alguien lloraba. Sus sollozos se mezclaban con los gritos. Bradley Morrison, el borracho que había causado todo aquello, se quedó paralizado como una estatua de sal, con los ojos desorbitados y los pantalones empapados tras perder el control de su vejiga. Quería correr, pero sus piernas no le obedecían. Solo podía quedarse allí parado,
y ver cómo la bestia destrozaba a la chica que acababa de derribar. Tony Marchetti se derrumbó detrás de la barra, agarrándose la cabeza con ambas manos, murmurando oraciones que no recordaba desde los 12 años. El concejal Hayes se arrastró por el suelo, con su traje gris manchado de vino tinto y comida, tratando de escapar de la zona de peligro sin levantarse, aterrorizado de llamar la atención de la bestia. Y Lorenzo Corsetti permaneció en medio de todo ese caos como una roca en el centro de una tormenta. Se había levantado en algún momento, con el cuerpo tenso como un cable, una mano deslizándose dentro de la chaqueta de su traje, donde Mia sabía que tenía que haber una pistola, pero no la sacó. No podía disparar a Titán. Mia lo vio en sus ojos grises, la lucha entre el instinto de supervivencia y algo más profundo, más doloroso. Este perro era lo último que le había dejado su padre. Dispararle sería como dispararse a su propio corazón. Titán. Lorenzo rugió, su voz atravesando los gritos como una espada. Fermo, detente. Titán no le hizo caso. La bestia estaba demasiado fuera de sí, demasiado sumida en su furia, demasiado perdida en el dolor y el recuerdo de la noche en que su antiguo amo cayó y nunca volvió a levantarse. Estaba protegiendo a Lorenzo de la única manera que sabía, destruyendo todas las amenazas, convirtiéndose en la pesadilla a la que nadie se atrevía a acercarse. ¡Titán! ¡Fermo! Lorenzo gritó de nuevo, con la voz quebrándose al final. Y fue la primera vez que Mia oyó algo más que frío control en la voz del lobo de hierro de Chicago. Desesperación, dolor, la impotencia del hombre más poderoso de la ciudad. Allí de pie, viendo cómo la criatura que amaba estaba a punto de matar a una persona inocente y sin poder impedirlo. Las mandíbulas de Titán se cerraron, tan cerca que Mia sintió sus colmillos rozando la piel de su cuello, tan cerca que olía la sangre en su aliento, su propia sangre procedente de la herida de su pierna. Este era el momento en que moriría. Lo sabía con absoluta certeza. Nadie podía salvarla. Lorenzo no dispararía. La multitud estaba demasiado aterrorizada para intervenir, y la bestia que la inmovilizaba había traspasado todos los límites del control. Pero en ese instante, cuando la muerte estaba a solo un mordisco de distancia, algo dentro de la mente de Maya Sullivan se despertó de repente. Una parte que había estado enterrada durante 6 años bajo las cenizas de la traición y la humillación. Una parte que Richard Kane había intentado destruir sin éxito. Esa parte miró a los ojos enloquecidos de Titán y no vio a un monstruo. Vio a una criatura que sufría, aterrorizada, buscando desesperadamente algo que había perdido y que nunca recuperaría. Y esa parte sabía exactamente qué hacer. Mia no corrió, no gritó, no cerró los ojos y esperó la muerte como lo haría cualquier persona normal cuando 55 kilos de músculos y colmillos le aplastaban el pecho. En cambio, hizo exactamente lo contrario de lo que dicta cualquier instinto de supervivencia. Dejó que su cuerpo se relajara. Todos los músculos, desde los hombros hasta los dedos de los pies, desde la mandíbula hasta los dedos de las manos, se relajaron como si ya estuviera muerta. Su peso se hundió en el helado suelo de mármol, suave, dócil, sin ofrecer resistencia, sin oponer resistencia. Este fue el primer lenguaje que aprendió mientras estudiaba el comportamiento canino. Un lenguaje más antiguo que las propias palabras. El lenguaje de los débiles que se someten a los fuertes para ser perdonados. Titan percibió el cambio al instante. El gruñido de su garganta disminuyó ligeramente, sin desaparecer, pero perdiendo su tono más frenético. Sus ojos negros seguían siendo salvajes, pero algo brilló en ellos, un destello de confusión que atravesó la niebla de la ira. Mia inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, exponiendo su garganta a la bestia. Según toda lógica normal, esto era un suicidio. Estaba ofreciendo la parte más vulnerable de su cuerpo a unos colmillos que podían cortar una arteria carótida en menos de un segundo. Pero también era la señal definitiva de su misión en la sociedad canina. Una declaración de que no era una amenaza, de que aceptaba una posición inferior, de que ponía su vida completamente en manos del dominante. Tatum se quedó paralizado. Sus mandíbulas seguían abiertas. La saliva goteaba sobre el cuello de Mia, caliente y resbaladiza. Pero no mordió.
Esperó. El instinto del depredador se enzarzó en combate con algo más profundo. Reglas sociales más antiguas grabadas en los genes caninos durante miles de años. Mia comenzó a emitir un sonido. No eran palabras, ni un susurro, sino algo más primitivo. Un suave chasquido de su lengua contra el paladar. Lento y rítmico, constante como un latido. Luego, una larga exhalación controlada por la nariz, baja y resonante como el viento que atraviesa la piedra. Era una técnica que había aprendido durante años de trabajo con perros de servicio con traumas psicológicos. Animales que habían sido testigos de la violencia y llevaban el miedo en cada célula. El sonido actuaba directamente sobre el sistema nervioso, reduciendo el cortisol, ralentizando el ritmo cardíaco, despertando la parte del cerebro responsable de la seguridad y la calma. «Buono tesoro», murmuró el italiano brotando inconscientemente de sus años de trabajo con perros de trabajo europeos. «Buen chico, cariño, piano, aúlla, tranquilo, precioso, piano». Su voz era baja y uniforme. No había ni rastro de temblor en ella, aunque su corazón latía con fuerza como un tambor de guerra. No miró a los ojos de Titán porque el contacto visual directo era un desafío, una declaración de guerra. En su lugar, miró su pecho, el espacio entre sus anchos hombros, donde el espeso pelaje negro subía y bajaba con cada respiración. Titán ya no gruñía. El sonido de su garganta se había convertido en un rugido profundo y confuso, como si la bestia ya no entendiera lo que estaba pasando. Sus instintos le gritaban que se trataba de un enemigo, que debía destruirlo, que tenía que proteger a su amo, pero todas las señales de la mujer que tenía debajo decían lo contrario. No desprendía ningún olor a miedo, ni resistencia, ni amenaza. Mia levantó lentamente una mano, con la palma hacia abajo y los dedos relajados. No agarró, no apretó, no extendió la mano hacia la cabeza del perro, como lo haría la mayoría de la gente. Simplemente movió la mano hacia el pecho de Titán, tocó el pelaje grueso y aterciopelado, y la mantuvo allí. Era un punto de presión que había utilizado cientos de veces antes, un lugar que no provocaba una sensación de control, pero que transmitía paz de una manera casi milagrosa. Aplicó una presión muy ligera, como si empujara una puerta con el viento, acompañada de una larga exhalación. Pasó un segundo, 2, 3. Todo el restaurante permaneció inmóvil en silencio. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Nadie se atrevía a moverse. Lorenzo se quedó como petrificado, con las manos aún dentro de la chaqueta y los ojos grises fijos en la escena imposible que se desarrollaba ante él. Entonces ocurrió el milagro. Titán dio un paso atrás, solo un pequeño paso, con las garras golpeando suavemente el mármol. Pero era un paso. Mia continuó, con su voz aún susurrando suaves palabras en italiano, sus manos aún descansando sobre el pecho de la bestia, su respiración aún lenta y constante. «Bravo, ragazzo. Buen chico. Bravo». Titán dio otro paso atrás, y luego otro más. Su peso ya no aplastaba el pecho de Mia. Su aliento caliente ya no le acariciaba la garganta. La bestia se sentó sobre sus cuartos traseros, con la cabeza ladeada, mirándola con expresión confusa, como si fuera la primera vez en 2 años. No sabía qué hacer a continuación. Mia se incorporó lentamente, con fragmentos de cristal deslizándose por su espalda y sangre de docenas de pequeños cortes filtrándose a través de su camisa blanca y floreciendo en manchas rojas como pétalos. Ella nunca apartó los ojos de Titán, nunca dejó de emitir sonidos suaves, nunca dejó de irradiar una calma absoluta. El perro no se movió. Se quedó allí sentado, mirándola. Y en sus ojos negros, por primera vez desde que don Salvatore Corsetti cayera 2 años antes, había algo más que rabia y dolor. Había curiosidad, había reconocimiento. Y tal vez, solo tal vez, había un destello de esperanza. Imperial parecía un campo de batalla después de que la última parte del público hubiera sido finalmente evacuada. Las sillas estaban esparcidas, las mesas volcadas, los platos rotos por el suelo de mármol, ahora empapado de vino tinto y fragmentos de cristal.
El aroma del Barolo de $3,000 se mezclaba con el persistente olor a miedo en el aire. Pero a nadie le importaban los destrozos. Todas las miradas estaban fijas en la esbelta joven sentada en el suelo, con la sangre empapando su camisa blanca, y la bestia más peligrosa de Chicago tumbada tranquilamente a su lado como un cachorro dócil. Lorenzo se acercó a ella. Cada paso resonaba en el silencio como un martillazo. Se detuvo a 2 metros de distancia y sus ojos grises pasaron de Mia a Titan y viceversa, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder con una lógica que no encontraba. ¿Quién eres? Su voz no era una pregunta, era una orden, fría y afilada como una navaja. Mia levantó la vista y por primera vez se enfrentó directamente al lobo de hierro de Chicago. Vio el peligro en sus ojos, el frío cálculo de un hombre que había matado y no dudaría en volver a hacerlo si fuera necesario. Pero también vio algo más, curiosidad y, tal vez, algo enterrado en lo más profundo del hielo, un destello de asombro que intentaba ocultar. «Solo soy una camarera», respondió ella, con la voz ronca por el cansancio. Lorenzo la estudió durante unos segundos más y luego se volvió hacia el hombre que había aparecido detrás de él. Frank Duca, su mano derecha, un hombre con el pelo entrecano y los ojos penetrantes de alguien que se había pasado toda la vida indagando en los secretos de los demás. «Investígala», ordenó Lorenzo. «Todo, desde el momento en que nació hasta lo que ha desayunado hoy. Lo quiero todo en 15 minutos». Frank asintió y desapareció, con el teléfono ya pegado a la oreja. Lorenzo se volvió hacia Mia y luego hizo algo que nadie más en el restaurante se habría atrevido a hacer. Se sentó en el suelo, justo enfrente de ella, ignorando el traje de $10,000 y el charco de vino que se extendía. Titan levantó la cabeza cuando su amo se acercó, pero no gruñó, no amenazó. El perro simplemente miró a Lorenzo por un momento, luego volvió a bajar la cabeza, esta vez apoyándola en el muslo de Mia, como si ese fuera su lugar. Lorenzo observó la escena con una expresión indescifrable. 2 años, dijo con voz baja y grave. 2 años intenté tratarlo. 3 adiestradores, 1 perdió un brazo. Los mejores veterinarios de Chicago se negaron a acercarse a él. Y tú, una camarera con manos temblorosas, hiciste en cuestión de minutos lo que nadie más pudo hacer. Mia no respondió. Siguió acariciando el pelaje de Titan, con movimientos lentos y constantes, manteniendo la calma que había creado. 12 minutos más tarde, Frank regresó. Llevaba una tableta, cuya pantalla brillaba con líneas de información que Mia sabía que derribarían el muro que había construido durante 6 años. «Señor», dijo Frank, con una voz que transmitía algo así como sorpresa que no podía ocultar del todo. «Ella no es solo una camarera». Lorenzo se levantó y tomó la tableta, sus ojos grises escaneando cada línea. Mia vio cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la sorpresa y luego a algo mucho más complejo. La doctora Mia Sullivan leyó en voz alta, con voz lenta, como saboreando cada palabra. Obtuvo un doctorado en comportamiento animal en Cornell a los 24 años, la más joven en la historia del departamento, especialista líder en perros de trabajo e intervención conductual, profesora invitada en 4 universidades, autora de 17 artículos de investigación citados. Mia cerró los ojos. Sabía lo que vendría a continuación. Y entonces, Lorenzo continuó, con voz cada vez más fría. El escándalo por causar la muerte de un perro de trabajo federal valorado en $200,000, licencia revocada, expulsada del campo, desaparecida de todos los registros profesionales. Bajó la tableta y la miró. «No es solo una camarera, doctora Sullivan». Mia abrió los ojos y se encontró con la mirada de Lorenzo. «No siempre fui camarera», dijo, con una voz que transmitía el peso de 6 años de injusticia y desesperación. «Pero alguien me quitó todo lo que tenía. Y ahora ser camarera es lo único que me queda». El silencio se extendió entre ellos como un cable tensado hasta el punto de romperse. Titan permaneció inmóvil, respirando con regularidad. Era la primera vez en 2 años que el perro estaba realmente relajado en presencia de un extraño. «¿Quién?», preguntó Lorenzo. Una sola palabra, pero Mia sabía exactamente a qué se refería. «Richard Kane», respondió ella.
El nombre salió de su boca como veneno. Mi mentor, la persona en la que más confiaba, y el hombre que destruyó mi vida para encubrir su propio error. Lorenzo no reaccionó al nombre de Richard Kane. Simplemente lo archivó, como se archiva el nombre de un objetivo con el que hay que ocuparse más tarde. Hizo una señal a Frank y el consigliere desapareció de inmediato para indagar más a fondo en el pasado del hombre que había destruido la vida del demacrado camarero sentado en el suelo de su restaurante. Lorenzo miró a Titan, el perro que seguía tumbado tranquilamente con la cabeza apoyada en el muslo de Mia, los ojos negros entrecerrados en un estado de calma que no había visto desde que su padre cayó. Durante 2 años lo había intentado todo. Contrató a los adiestradores más caros, trajo a los mejores veterinarios, incluso trajo a especialistas de Europa con un coste de cientos de miles de dólares. Nadie había conseguido nada, salvo ser mordido y huir. Y esta chica, con las manos temblorosas y ojeras bajo los ojos, había logrado lo imposible en cuestión de minutos. La necesitaba. Darse cuenta de ello le irritaba. Lorenzo Shetty no necesitaba a nadie. Poseía a la gente, la utilizaba y la descartaba cuando ya no tenía valor. Pero esta chica poseía algo que su dinero no podía comprar. Un don que no podía robar ni someter con amenazas. Tenía que negociar, y Lorenzo odiaba negociar. Frank encontró información sobre tu hermano, dijo, sin revelar nada con su voz. Noah Sullivan, 22 años, paralizado de cintura para abajo tras un accidente de coche hace 3 años. Actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación de bajo coste en la zona sur y necesita una cirugía experimental de columna que cuesta $500,000 para tener la oportunidad de volver a caminar. Mia se quedó rígida. Dejó de acariciar a Titan y miró a Lorenzo con ojos cautelosos. ¿Has investigado a mi hermano? Yo lo investigo todo. Lorenzo respondió con frialdad. Y sé que debes $400,000. Sé que tienes 3 trabajos cada día. Sé que estás a punto de perder tu apartamento y que tu hermano será trasladado a un centro público si no pagas $50,000 en 30 días. Mia no dijo nada. Solo lo miró como un animal acorralado, asustada y lista para luchar. Tengo una propuesta, continuó Lorenzo, sentándose en la única silla que quedaba cerca. Tú tratas a Titan, no por una noche, ni por una semana. Trabajas con él hasta que se recupere por completo. Y a cambio, hizo una pausa, asegurándose de que ella lo escuchaba. Yo pago el coste total de la operación de tu hermano, $500,000. Además, borraré los $400,000 de tu deuda y te proporcionaré un salario mensual suficiente para que vivas cómodamente sin tener que trabajar en 3 empleos. Mia abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Casi $1,000,000. Le estaba ofreciendo casi $1,000,000 por curar a un perro. ¿Por qué?, preguntó ella. Podría contratar a cualquiera en el mundo. ¿Por qué a mí? Lorenzo miró a Titán y por primera vez, Mia vio algo más que frío cálculo en sus ojos grises. Dolor, pérdida, amor enterrado tan profundamente que era casi irreconocible. Porque es el perro de mi padre, dijo, con una voz tan baja que ella tuvo que inclinarse hacia adelante para oírlo. Lo mataron hace 2 años, asesinado delante de Titan. Y desde entonces, el perro no ha sido el mismo. Se convirtió en un monstruo porque no sabía cómo procesar la pérdida de su amo. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Mia. No puedo matarlo. Es lo último que me dejó mi padre. Pero tampoco puedo dejarlo vivir así, con dolor y locura. Eres la primera persona a la que no ha intentado matar en 2 años. Eres mi última esperanza. Mia miró a Titán, el perro que ahora dormía sobre su muslo, respirando lenta y plácidamente. Pensó en Noah, en su sonrisa cuando intentaba ocultar su dolor, en sus piernas atrofiadas bajo la manta, en la operación que podría darle la oportunidad de volver a caminar. Luego pensó en el mundo de Lorenzo Corsetti, la mafia, la violencia, la muerte. No quiero involucrarme en tu mundo, dijo ella con la voz ligeramente temblorosa. Lorenzo no se enfadó, simplemente sonrió, una sonrisa fría y segura que le provocó un escalofrío. No le estoy pidiendo su consentimiento, doctora Sullivan. Se levantó y se abrochó la chaqueta del traje como si la conversación hubiera terminado.
Te estoy dando una oportunidad, la única oportunidad de salvar a tu hermano. Puedes rechazarla y volver a tu miserable vida, viendo cómo Noah se pudre en un centro público. O puedes aceptarla y darnos a ambos la oportunidad de curar lo que se ha roto. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió para mirarla por última vez. Un coche te recogerá mañana a las 8:00 de la mañana, dijo. No me hagas esperar. Mia no durmió esa noche. Se tumbó en la cama desgastada de su miserable apartamento estudio, mirando al techo manchado de amarillo, pensando en la oferta de Lorenzo Corsetti, casi $1.000.000. La operación de Noah, una pizarra limpia de deudas. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el mundo de la mafia y curar a la bestia que todo Chicago temía. ¿Tenía otra opción? La respuesta era no. Lo había sabido desde el momento en que Lorenzo le hizo la oferta. Podía fingir que aún tenía libre albedrío. Pero la verdad era que nadie necesitaba esa cirugía, y ella haría cualquier cosa para que su hermano tuviera la oportunidad de volver a caminar, incluso si eso significaba entrar en la guarida del lobo. A las 8:00 en punto de la mañana, un elegante Mercedes negro se detuvo frente a su destartalado edificio. El conductor era un hombre corpulento, con un rostro inexpresivo como una piedra. No dijo ni una palabra durante los 40 minutos que duró el trayecto. Con la mirada fija al frente, como si Mia no existiera, Chicago se deslizó por las ventanillas del coche. Desde las sucias calles del sur hasta los barrios ricos llenos de mansiones y árboles, dejaron atrás la ciudad y entraron en los suburbios, donde las casas eran más grandes y la distancia entre ellas mayor. Finalmente, el coche se detuvo ante una verja de hierro de más de 3 metros de altura, decorada con motivos ornamentados que no podían ocultar las cámaras de seguridad que la vigilaban. La verja se abrió y el coche entró en un largo camino de piedra, flanqueado por hileras de robles centenarios, que se erigían como siglos silenciosos. Y entonces Mia lo vio. La finca Corsetti. Había imaginado muchas cosas, pero nada la había preparado para esto. El edificio se extendía como un palacio, de 3 pisos de altura, con una fachada de piedra caliza blanca y columnas de estilo romano. Docenas de ventanas reflejaban la luz de la mañana como ojos vigilantes, jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol y estatuas clásicas esparcidas por todas partes como fantasmas de una época lejana. Esto no era una casa, era una fortaleza disfrazada de belleza. Mia salió del coche e inmediatamente sintió que la observaban desde todas las direcciones. Guardias. Podía ver al menos a 10, y sin duda había más ocultos en las sombras. No llevaban armas visibles, pero su postura y sus movimientos dejaban claro que podían matar en cuestión de segundos si fuera necesario. Las puertas principales se abrieron y salió una mujer. Tenía alrededor de 65 años, el pelo plateado recogido en un moño, el rostro fríamente bello, surcado por las arrugas del tiempo y el poder. Llevaba un sencillo vestido negro, pero Mia se dio cuenta de que era de diseño y probablemente costaba más que sus ingresos anuales. Los ojos de la mujer, del mismo color gris que los de Lorenzo, recorrieron a Mia de arriba a abajo con un desprecio evidente. Esta es la chica en la que mi hijo está gastando casi $1.000.000, dijo con voz gélida. Una rata de las alcantarillas del sur. Mia se puso rígida. Sabía que debía permanecer en silencio, bajar la cabeza y mostrarse sumisa ante la madre del jefe mafioso más poderoso de Chicago. Pero 6 años de humillaciones, 6 años de ser pisoteada, 6 años de tragarse la vergüenza habían agotado su paciencia. Soy la doctora Mia Sullivan, respondió con una voz sorprendentemente tranquila. Y estoy aquí para hacer el trabajo que nadie más ha podido hacer. Si no está satisfecha, puede hablar con su hijo. Gianna Corsetti la miró fijamente durante unos segundos, con sus ojos grises tan afilados como cuchillos. Luego se burló, con un sonido desprovisto de calidez. Tienes valor, dijo, pero el valor no te salvará la vida aquí. He visto fracasar a 3 entrenadores. Uno perdió un brazo. ¿Crees que eres más especial que ellos? Mia no respondió. Simplemente se quedó allí en silencio, esperando. Gianna finalmente se dio la vuelta y le indicó que la siguiera.
Caminaron por amplios pasillos con techos altos, paredes cubiertas de pinturas al óleo y retratos de hombres con fríos ojos grises, seguramente antepasados de la familia Corsetti. Cuanto más se adentraban, más pesado se volvía el aire y más tenue se hacía la luz. Y entonces Mia comenzó a oírlo. Un gruñido bajo y constante, como el motor de una máquina asesina a la espera de ser activada. Gianna se detuvo ante una puerta de acero al final del pasillo del sótano. «Está aquí», dijo. Y por primera vez había algo en su voz que no era desprecio. Algo parecido a la tristeza, el perro de mi marido, lo último que dejó atrás. Y ahora no es más que un monstruo encerrado en la oscuridad. Abrió la puerta y se hizo a un lado. Mia miró dentro y se le encogió el corazón. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada solo por un rayo de luz que entraba por una pequeña ventana en lo alto de la pared, y en el rincón más alejado, acurrucado en el frío suelo de hormigón, estaba encogido. El perro estaba atado a la pared con una gruesa cadena de acero y llevaba un pesado collar de metal alrededor del cuello. El cuenco de comida que había cerca apenas había sido tocado. El cuenco del agua estaba vacío. Sus ojos negros, antes salvajes y feroces, ahora estaban vacíos y sin vida mientras la miraban. No había ataque ni amenaza, solo la desesperación de una criatura que había perdido la esperanza. A Mia se le llenaron los ojos de lágrimas. Había visto muchos perros destrozados en su carrera, pero nunca había visto nada como esto. No era agresividad, era un corazón destrozado, un alma que moría lentamente de dolor. «Se está matando a sí mismo», susurró. «No a nadie en particular. Está muriendo lentamente por haber perdido a quien más quería». Mia pidió quedarse a solas con Titan. Lorenzo se opuso. Gianna la llamó loca y todo el equipo de seguridad la miró como si se estuviera ofreciendo voluntaria para suicidarse. Pero Mia no se echó atrás. «Si quieres que lo cure, déjame hacerlo a mi manera», le dijo a Lorenzo, con una voz tan firme que incluso a ella misma le sorprendió. «O puedes mantenerlo encerrado en la oscuridad hasta que muera. Elige». Lorenzo la estudió durante un largo momento con sus indescifrables ojos grises. Luego asintió y ordenó a todos que salieran. Fue el último en marcharse y antes de cerrar la puerta, habló sin volverse. «Hay cámaras en la habitación. Si pasa algo, estaré dentro en 30 segundos». La puerta se cerró y Mia se quedó sola con la bestia. El primer día no hizo nada. Simplemente se sentó en el frío suelo de hormigón a unos 3 metros de Titan y se quedó allí. No habló, no se acercó, no intentó tocarlo. Solo se sentó respirando con regularidad, irradiando calma y paciencia ilimitada. Titan gruñó durante toda la primera hora, con los ojos negros fijos en ella, el cuerpo tenso y listo para atacar si daba un solo paso adelante. Pero Mia no dio ni un paso. Simplemente se sentó allí y leyó en voz alta un libro, con una voz firme y suave como el agua que corre. En la segunda hora los gruñidos se debilitaron. En la tercera hora Titan bajó la cabeza al suelo, sin dejar de mirarla, pero ya sin estar tenso. En la cuarta hora, por primera vez en 2 años, el perro se durmió delante de una desconocida. Mia se quedó allí 2 horas más, sin atreverse a moverse, simplemente observando a la bestia dormida con el corazón lleno de compasión. Al segundo día, repitió la rutina, sentada, leyendo, respirando con regularidad. Titan ya no gruñía, solo la observaba con ojos aún cautelosos, pero menos salvajes. Al tercer día trajo comida, no para atraerlo, sino para comer delante de él. Se sentó allí y masticó lentamente cada bocado de un sándwich, dejando que Titan viera que no era una amenaza, que simplemente era otro ser vivo que compartía el espacio. Al cuarto día colocó un cuenco de comida entre ella y Titan y luego se apartó. El perro miró el cuenco, la miró a ella y luego volvió a mirar el cuenco. Pasaron 10 minutos, 20 minutos. Entonces Titan se levantó, se acercó y comió. No con tragos frenéticos como antes, sino lentamente y con deliberación, como si empezara a creer que tal vez la vida aún tenía algo por lo que valía la pena continuar. Al séptimo día Mia se acercó 1 metro más. Titan no reaccionó. Solo ladeó la cabeza y la miró, con sus ojos negros expresando más curiosidad que amenaza.
El 10º día ella lo tocó por primera vez desde la noche en Imperial. Solo un ligero toque en el hombro, que no duró más de 3 segundos. Titan se tensó, pero no atacó. Un avance. El 12º día, el perro le permitió sentarse a su lado. El 13º día, él apoyó la cabeza en su muslo, como había hecho en el restaurante, respirando lenta y tranquilamente. Y el 14º día, ocurrió el milagro. Mia le quitó la cadena. Lorenzo le había prohibido hacerlo, pero ella no podía soportar ver al perro atado un día más. Le temblaban las manos mientras lo desataba, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Pero lo hizo de todos modos. Y cuando la cadena cayó al suelo con un ruido metálico, Titan no salió corriendo, no atacó. Simplemente se levantó, se estiró y luego hizo algo que nadie en la finca Corsetti se atrevía a creer. Se acercó a Mia y se tumbó a su lado. No porque se viera obligado a hacerlo, sino porque así lo decidió. Mia abrió la puerta y salió, con el corazón suspendido en el pecho. Titan la siguió. El perro caminaba a su lado, sin correa, sin bozal, moviéndose con una calma que no había conocido desde el día en que don Salvatore cayó. Atravesaron el pasillo y se encontraron con un grupo de guardias. Hombres corpulentos con armas ocultas bajo sus chaquetas se quedaron paralizados como estatuas, con los ojos muy abiertos mientras miraban a la bestia que caminaba libremente junto a la esbelta mujer como un cachorro dócil. Uno de los hombres instintivamente buscó su arma, pero Titán ni siquiera lo miró. El perro simplemente siguió caminando al lado de Mia, como si esos hombres no existieran. Entraron en el jardín donde Gianna estaba tomando el té de la tarde. La taza se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo cuando vio a Titan sin cadena caminando al lado de Mia. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en 2 años, la madre del lobo de hierro de Chicago no sabía qué decir. Y en el balcón del segundo piso, Lorenzo se quedó mirando hacia abajo, con sus ojos grises fijos en la chica y el perro de su padre. Nadie podía ver su expresión desde esa distancia. Pero si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca, habría visto algo que Lorenzo Corsetti no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. En la 3ª semana, Lorenzo comenzó a aparecer durante las sesiones de terapia. Al principio, se mantenía a distancia, apoyado en la puerta con una expresión indescifrable, observando a Mia trabajar con Titán, como si estuviera realizando una especie de magia que él no podía entender. Poco a poco se fue acercando. Un día se sentó en una silla en la esquina de la habitación. Otro día se sentó en el suelo a unos metros de distancia. Luego, una tarde, mientras Mia acariciaba a Titan en el jardín, se sentó a su lado sin decir una palabra. Titan levantó la cabeza para mirar a su dueño y por primera vez en 2 años, el perro no gruñó, no retrocedió, no mostró miedo ni agresividad. Simplemente miró a Lorenzo durante un momento y luego apoyó la cabeza en el muslo de Mia, como si aceptara la presencia de Lorenzo en el espacio seguro que ella había creado. ¿Quieres tocarlo?, preguntó Mia en voz baja. Lorenzo no respondió de inmediato. Miró al perro con sus ojos grises reflejando algo que Mia nunca había visto antes: vacilación, miedo y nostalgia. La última vez que lo toqué fue el día que murió mi padre, dijo con una voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírlo. Intenté abrazarlo y me mordió. Levantó el brazo y se subió la manga de la chaqueta, dejando al descubierto una larga cicatriz en el antebrazo. Desde entonces, cada vez que me acerco, me mira como si fuera un enemigo, como si me culpara de la muerte de mi padre. Mia no dijo nada, simplemente extendió la mano, tomó la de Lorenzo y la guió hacia la espalda de Titan. Su cuerpo se tensó, los músculos se le pusieron rígidos como alambres, pero ella no lo soltó. Lentamente le susurró: «Deja que te sienta, no como una amenaza, sino como parte de la familia que perdió». La mano de Lorenzo tembló ligeramente al tocar el pelaje negro de Titan. El perro levantó la cabeza y lo miró, y por un breve instante, Mia temió que todo se derrumbara. Entonces, Titan volvió a bajar la cabeza y se quedó quieto, permitiendo que Lorenzo lo acariciara por primera vez en 2 años. Mia lo vio entonces. Algo se rompió en los ojos grises del lobo de hierro de Chicago. No eran lágrimas.
Lorenzo no era el tipo de hombre que lloraba, sino algo más profundo. Un muro que se agrietaba, una capa de hielo que comenzaba a derretirse. No habló, solo siguió acariciando a Titan en silencio. Y Mia no perturbó el momento. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el balcón de la habitación que Lorenzo le había preparado, contemplando el jardín, bañado por la luz de la luna de noviembre. Entonces oyó pasos. Lorenzo apareció a su lado, con 2 copas de vino en la mano. Le entregó una y se sentó en la silla de enfrente sin preguntar. Durante un largo rato, se quedaron allí sentados en silencio, mirando fijamente a la oscuridad. «Háblame de Richard Kane», dijo Lorenzo, con una voz que carecía de su habitual autoridad y que, en cambio, transmitía una curiosidad genuina. Mia tomó un sorbo de vino, dejando que el líquido agridulce se deslizara por su garganta, y comenzó a contarle los años que había trabajado con Kane, el mentor al que había venerado como a un padre. Le contó la noche en que un perro de trabajo murió por un error de Kane y cómo él le echó toda la culpa a ella. Le contó la audiencia en la que nadie la creyó, porque Kane era una leyenda y ella solo era una estudiante recién graduada. Sobre los 6 años en los que lo perdió todo, su carrera, su reputación, su fe en las personas. «Me lo quitó todo», terminó con voz firme, aunque sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. «Y no pude hacer nada porque nadie me creyó. Solo era una chica ingenua de 24 años que se atrevió a acusar a una leyenda». Lorenzo se quedó en silencio durante un largo rato, girando lentamente la copa de vino entre sus dedos. Entonces dijo algo que Mia no esperaba. «Descubriré la verdad». Ella lo miró, atónita. «¿Por qué? No me debes nada». Lorenzo dejó la copa sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. Sus ojos grises ya no eran tan fríos como al principio. Había algo más cálido en ellos, algo que Mia no se atrevía a nombrar. «Me estás devolviendo lo único que mi padre me dejó», dijo, suavizando un poco la voz. «Es una deuda que no sé cómo pagar. Descubrir la verdad sobre Kane y hacer justicia por ti es lo menos que puedo hacer». Se quedaron allí sentados durante horas, hablando de cosas que ninguno de los dos había contado nunca a nadie. Lorenzo le habló de su padre, de la noche en que fue asesinado, de la impotencia de sostener la mano de su padre mientras la sangre se deslizaba entre sus dedos. Mia le habló de sus padres, del incendio, de tener que hacerse adulta a los 16 años para criar a su hermano. 2 almas rotas que se encontraron en la oscuridad. Y, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sintió solo. Cuando Mia finalmente se levantó para volver a su habitación, Lorenzo le tomó la mano. Solo un ligero roce que no duró más de 3 segundos, pero que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Gracias», dijo él, y esas palabras, pronunciadas por el lobo de hierro de Chicago, le parecieron un milagro. Mia no respondió, simplemente asintió con la cabeza y se alejó, pero podía sentir su mirada siguiéndola hasta que desapareció tras la puerta. Y esa noche, tumbada en la cama y mirando al techo, se dio cuenta de una verdad aterradora. Estaba empezando a sentir algo por Lorenzo Corsetti, el jefe de la mafia, el lobo de hierro, el monstruo de Chicago, y no sabía si eso era la mayor fortuna o el mayor desastre de su vida. Una semana después de esa noche, en el balcón, Frank Duca llamó a la puerta del despacho de Lorenzo con un grueso maletín de cuero. El anciano consejero no dijo nada. Simplemente colocó el maletín sobre el escritorio y lo abrió, revelando cientos de páginas de documentos, fotografías, grabaciones de audio y pruebas que la red Corsetti había reunido durante las últimas 2 semanas. Lorenzo leyó cada página, y sus ojos grises se volvieron más fríos con cada línea. Cuando terminó, se quedó inmóvil en silencio durante un largo rato, golpeando ligeramente con los dedos el escritorio de roble con un ritmo constante, como una cuenta atrás. «Tráela aquí», ordenó con voz gélida. Mia entró en la oficina de Lorenzo 10 minutos más tarde. Titan la acompañaba como una sombra leal. En cuanto vio su expresión, supo inmediatamente que algo iba mal. Lorenzo siempre era difícil de interpretar, pero hoy había algo diferente en sus ojos grises. «Ira», no dirigida a ella, sino a otra persona. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a su escritorio.
Hay algo que debes saber. Mia se sentó y acarició instintivamente la cabeza de Titan, que yacía junto a su silla. Lorenzo deslizó un grueso expediente por el escritorio hacia ella. Richard Kane, dijo, y el nombre cayó como una maldición entre ellos. Frank indagó profundamente en su pasado, y lo que encontramos es mucho peor de lo que pensabas. Mia tomó el expediente con manos temblorosas. Lo abrió y comenzó a leer, y con cada página que pasaba, su mundo se fracturaba un poco más. Richard Kane no solo la había traicionado, había estado trabajando para la familia Benedetto durante 10 años, entrenando perros de ataque para sus operaciones clandestinas, encubriendo pruebas criminales e incluso participando en la planificación de varios asesinatos. El perro de trabajo al que se le acusaba de haber matado no había muerto por su culpa. Murió porque Kane cometió un error fatal durante el entrenamiento, al utilizar un estimulante prohibido para aumentar su agresividad. Y cuando el perro sufrió una sobredosis y murió, necesitó un chivo expiatorio. Mia, su alumna más brillante, se convirtió en la víctima perfecta. Era joven, ingenua, y confiaba plenamente en él. Nadie creería a una estudiante recién graduada frente a una leyenda en el campo. También hay grabaciones, dijo Lorenzo, suavizando ligeramente la voz al ver que le temblaban las manos. Kane hablando con Carlo Benedetto sobre eliminarte. Se rió mientras describía cómo lloraste durante la audiencia cuando nadie te creyó. Mia no levantó la vista. Se quedó allí sentada, mirando las páginas que tenía en las manos, sintiendo 6 años de injusticia, 6 años de dolor, 6 años preguntándose si realmente había cometido algún error imperdonable. Todo estalló dentro de su pecho. Ella había tenido razón. Durante 6 años había tenido razón y nadie la creyó. Sus padres murieron sin saber que su hija era inocente. Su hermano había visto cómo humillaban a su hermana y le arrebataban su futuro. Ella lo perdió todo. Su carrera, su reputación, su fe en las personas. Todo por culpa de un cobarde desesperado por ocultar su propia culpa. Las lágrimas comenzaron a caer. Mia no había llorado desde la noche en que murieron sus padres. Había construido un muro alrededor de su corazón, sin permitir que nadie viera su debilidad. Pero ahora ese muro se había derrumbado por completo. Lloró como nunca antes lo había hecho. Los sollozos le desgarraban la garganta y las lágrimas empapaban las páginas que documentaban los crímenes del hombre que había destruido su vida. Titan se puso de pie, apoyó la cabeza en su muslo y un suave gemido salió de su garganta, como si intentara consolarla de la única manera que sabía. Entonces Lorenzo hizo algo que Mia nunca habría esperado. Se puso de pie, rodeó el escritorio y se sentó a su lado. No dijo nada. No le ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente le entregó un pañuelo de seda blanco y se quedó allí sentado en silencio, dejándola llorar. El lobo de hierro de Chicago, el hombre al que toda la ciudad temía, se sentó junto a una mujer destrozada y no le exigió que fuera fuerte. Cuando Mia finalmente levantó la vista, con los ojos hinchados y el rostro mojado por las lágrimas, vio que Lorenzo la miraba con una expresión que nunca antes había visto en él. Amabilidad, lo destruiré, dijo Lorenzo con voz fría, pero con los ojos cálidos mientras la miraba. ¿Quién pagará por lo que te hizo? Me aseguraré de ello. Mia quería preguntarle por qué. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué un hombre como él se preocupaba por una camarera que nadie conocía? Pero no preguntó, porque cuando miró sus ojos grises, ya sabía la respuesta. Y esa respuesta hizo que su corazón, roto hacía tiempo, comenzara a latir con un ritmo desconocido. 3 semanas después de aquel día, Mia entró en la finca de los Corsetti. Su teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Estaba durmiendo profundamente con Titan acurrucado a los pies de su cama cuando el tono de llamada rompió el silencio de la noche. Un número desconocido. Mia se incorporó, con el corazón latiendo irregularmente en su pecho. Nadie tenía su nuevo número excepto Lorenzo y la gente de la finca. Respondió. Y la voz al otro lado de la línea hizo que la sangre de sus venas se convirtiera en hielo. Ha pasado mucho tiempo, hermanita. Richard Kane. Su voz era exactamente como la recordaba, cálida y suave como la de un padre bondadoso. Pero ahora Mia percibía algo oculto en ella que 6 años atrás había sido demasiado ingenua para reconocer.
Crueldad, despiadada, un placer enfermizo por controlar a los demás. ¿Qué quieres?, preguntó Mia con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Kane se rió entre dientes, un sonido que le revolvió el estómago. «Oh, ya no saludas a tu antiguo mentor. Eso duele, Mia, después de todo lo que te enseñé. Destruiste mi vida». Mia apretó los dientes. «Me culpaste, me lo quitaste todo y ahora me llamas a las 3 de la madrugada para charlar». «No, no, no», respondió Caín con voz cada vez más fría. «Te llamo por una razón muy concreta. Verás, sé dónde estás, sé lo que estás haciendo, y lo más importante, sé exactamente dónde está ahora mismo tu preciado hermanito». Noah. El nombre de su hermano la golpeó como una puñalada en el corazón. Mia saltó de la cama, Titan se levantó con ella, los ojos negros del perro fijos en ella con preocupación, como si sintiera el pánico que la invadía. «No toques a mi hermano», gritó, con la voz quebrada al final. «Si le pones un dedo encima a Noah, yo lo haré». «¿Qué vas a hacer?», interrumpió Kane con tono burlón. «No eres más que una camarera que lo ha perdido todo. No tienes nada, no eres nada. Y tu hermano, ese pobre chico atrapado en una silla de ruedas, está completamente a mi alcance». Mia sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en el borde de la cama, agarrando el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Qué quieres?», volvió a preguntar. Su voz ahora no era más que un susurro desesperado. Kane se quedó en silencio durante un momento, saboreando su angustia como si fuera un buen vino. «La familia Benedetto quiere saberlo todo sobre la seguridad de la finca Corsetti», dijo. «La disposición de las cámaras, los horarios de las patrullas de seguridad, los códigos de acceso a las puertas y, sobre todo, los puntos débiles del sistema de defensa. Tú me proporcionarás toda esa información». Mia no podía respirar. Miró a su alrededor, a la habitación que Lorenzo había preparado para ella, una habitación preciosa con una cama mullida y cortinas de terciopelo. Dentro de la mansión del hombre que le había dado esperanza por primera vez en 6 años, Kane le exigía que lo traicionara todo. «No puedo», susurró. «Lorenzo Corsetti no hará nada si está muerto», respondió Caín con frialdad. «Y si no cooperas, Noah morirá primero. Tengo a mi gente justo fuera del centro de rehabilitación en este mismo momento. Una llamada y tu hermano tendrá un desafortunado accidente. Quizás un incendio. Quizás se asfixie mientras duerme. Hay muchas formas de matar a un hombre en silla de ruedas sin que nadie sospeche nada». Las lágrimas corrían por el rostro de Mia. Pensó en Noah, en su sonrisa cuando ella lo visitaba, en cómo intentaba mantenerse alegre a pesar del dolor, en sus piernas atrofiadas, con las que soñaba volver a caminar algún día. Luego pensó en Lorenzo, en los ojos grises que la habían mirado con una ternura que nunca imaginó que un jefe de la mafia pudiera poseer. En la forma en que se sentó a su lado mientras ella lloraba, sin juzgarla, sin exigirle que fuera fuerte. En su promesa de devolverle la justicia a su vida, traicionar a Lorenzo o dejar morir a Noah, eso no era una elección, era una tortura. «Tienes 2 días», dijo Kane, con su voz volviendo a esa falsa calidez paternal. «No intentes decírselo a Corsetti ni a nadie más. Si me entero, Noah estará muerto antes de que termines de explicarlo. Y no creas que puedes engañarme, Mia. Te conozco demasiado bien. Yo soy quien te enseñó todo. ¿Recuerdas?». La llamada terminó. Mia se quedó sentada en la oscuridad, el teléfono aún pegado a su oído, aunque la línea estaba muerta. Titan se acercó y apoyó la cabeza en su muslo, dejando escapar un suave gemido de su garganta, como si intentara consolarla. Pero Mia no podía consolarse. Miró los leales ojos negros de Titan y sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Lo siento», susurró, sin saber si se lo decía al perro, a Lorenzo o a sí misma. «No tengo otra opción». Esa noche, Mia no durmió. Se sentó en la cama mirando por la ventana, contando cada segundo de las 48 horas que Kane le había dado. 48 horas para decidir quién moriría, su hermano o el hombre al que estaba empezando a amar. Mia pasó las siguientes 24 horas en un infierno privado de tormento y división. Intentó ponerse en contacto con el centro de rehabilitación donde estaba Noah,
Pero nadie respondió. Llamó una y otra vez, docenas de veces, y cada tono sin respuesta hacía que el miedo dentro de ella se hiciera más intenso. Kane no mentía. Tenía gente en todas partes. Podía matar a Noah en cualquier momento, y ella no podía hacer nada para impedirlo. La segunda noche después de la llamada, cuando toda la finca se había dormido, Mia salió de su habitación. Titan levantó la cabeza y la miró, con sus ojos negros llenos de confusión, pero ella le indicó al perro que se quedara. «Túmbate», le susurró con voz tensa. «Volveré». Sabía que era mentira. Si la pillaban, nunca volvería a ver a Titán, ni a Lorenzo, ni esta finca, pero no tenía otra opción. Noah era su sangre, la única persona que le quedaba en este mundo que realmente le pertenecía, y haría cualquier cosa para protegerlo. Incluso traicionar al hombre que le había dado esperanza. Mia había aprendido la distribución de la finca durante las últimas 3 semanas. Sabía que la sala de seguridad estaba en el sótano. Conocía los horarios de patrulla de los guardias. Sabía qué cámaras tenían puntos ciegos y qué pasillos se usaban menos por la noche. Se movía como un fantasma por los oscuros pasillos, con el corazón latiendo como un tambor de guerra y el sudor frío resbalándole por la espalda. La sala de seguridad no se cerraba con llave por la noche porque siempre había alguien de guardia. Pero Mia sabía que a las 13 horas de la madrugada, el guardia nocturno solía salir a fumar durante 15 minutos. Lo había observado, memorizado y se había preparado para este momento, aunque se odiaba a sí misma por hacerlo. Se coló en la sala de seguridad justo cuando el guardia salía. Las pantallas de los ordenadores brillaban intensamente, mostrando docenas de ángulos de cámara en toda la finca. Mia se sentó, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y comenzó a copiar los planos de seguridad, la ubicación de las cámaras, los horarios de las patrullas, los códigos de acceso a las puertas y los puntos débiles del sistema de defensa. Conectó el USB al ordenador y transfirió cada archivo, sintiendo que cada segundo duraba un año. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el USB 2 veces. Le ardían los ojos por las lágrimas que estaba conteniendo. Y entonces oyó pasos. Mia se quedó paralizada. Se giró y vio a Titan de pie en la puerta, con sus ojos negros fijos en ella sin parpadear. El perro la había seguido hasta allí, silencioso como la propia oscuridad. Y ahora estaba allí, con la cabeza ligeramente inclinada, mirándola con una confusión y un dolor que ella no podía soportar. «Lo siento», susurró Mia, y las lágrimas finalmente cayeron. «No tengo otra opción». Sacó el USB y pasó corriendo junto a Titan, subió las escaleras y salió de la finca por una salida trasera que sabía que no tenía cámaras. Corrió como si el mismo diablo la persiguiera. Y tal vez eso era cierto, porque el diablo en este caso era su propia conciencia. Se reunió con el hombre de Caín en el lugar acordado, un callejón oscuro a 2 kilómetros de la finca. El hombre no dijo nada, solo le arrebató el USB de la mano y desapareció en la noche. Mia se quedó allí sola, temblando por el frío de noviembre, y sintió que una parte de ella moría. Cuando regresó a la finca, estaba amaneciendo. Esperaba poder volver a su habitación sin que nadie la viera, fingir que no había pasado nada, vivir con esta traición hasta que Cain estuviera satisfecho y dejara en paz a Noah. Pero cuando entró en el vestíbulo principal, Lorenzo estaba allí esperándola. Sus ojos grises eran fríos como el hielo, su rostro una máscara sin expresión que ella no había visto desde la primera noche en Imperial. Frank estaba a su lado con una tableta en la que se veían las imágenes de las cámaras de seguridad, imágenes de ella copiando datos en la sala de seguridad. «Confié en ti», dijo Lorenzo, con una voz fría y firme como una campana fúnebre. «Por primera vez en años, confié en alguien ajeno a mi familia. Te dejé entrar en mi casa, te di acceso al perro de mi padre, te revelé cosas por las que mis enemigos matarían para obtenerlas, y tú me apuñalaste por la espalda». Mia quería explicarse. Quería hablarle de Cain, de la amenaza, de Noah, de la elección que no era tal elección. Pero cuando abrió la boca, Lorenzo levantó la mano y la detuvo. «No», dijo, y esa sola palabra tenía el peso de 1000 maldiciones. «No quiero excusas, no quiero razones. Me traicionaste, y eso es todo lo que necesito saber». Se volvió hacia Frank.
Sácala de aquí y asegúrate de que nunca vuelva a poner un pie en ninguna propiedad de los Corsetti. Lorenzo, Mia lo intentó por última vez, con la voz quebrada. Por favor, escúchame. Van a atacar, lo harán. Pero Lorenzo ya se había dado la vuelta y no miró atrás. Titan se quedó en medio del pasillo, mirando a su amo, que se alejaba, y a la mujer que se llevaban a rastras. El perro gemía suavemente, paseándose de un lado a otro, incapaz de decidir a quién seguir. Por primera vez desde que Mia lo había curado, Titan parecía una criatura destrozada por el dolor. Mia fue expulsada de la finca al amanecer con nada más que la ropa que llevaba puesta y el corazón completamente destrozado. Se quedó fuera de las puertas de hierro mirando hacia la mansión que se iluminaba lentamente bajo el sol de la mañana y supo que lo había perdido todo de nuevo. Pero esta vez no lo había perdido porque la hubieran traicionado. Lo había perdido porque ella misma se había convertido en la traidora. Y ese dolor era 1000 veces peor. Mia no se marchó, no podía. Después de ser expulsada por las puertas de hierro, consiguió caminar apenas 1 kilómetro antes de que sus piernas se rindieran. Y se derrumbó en la carretera, sentándose allí durante horas y mirando al vacío mientras pensaba en Noah, en Lorenzo, en la elección imposible que se había visto obligada a tomar. Hasta que cayó la noche y un solo pensamiento la sacó de su entumecimiento. Kane ya tenía la información. Iban a atacar y Lorenzo no sabía cuándo. Ella había intentado advertirle, pero él no la había escuchado. Estaba demasiado enfadado y herido por su traición como para escuchar nada de lo que ella dijera. Y ahora iba a morir por ello. Mia se puso en pie tambaleándose y empezó a correr de vuelta hacia la finca, sin saber qué pensaba hacer, ni si podría hacer algo, pero incapaz de quedarse allí sentada y dejar que Lorenzo muriera. No por ella misma, ni por la información que había robado, sino porque lo amaba. Estaba a mitad de camino cuando los disparos rompieron la tranquilidad de la noche suburbana. Explosiones agudas que resonaban como truenos en una tormenta apagada. Su corazón se detuvo por un instante antes de latir violentamente contra sus costillas, mientras corría más rápido con los pulmones ardiendo y las piernas gritando, negándose a detenerse. Cuando llegó al perímetro, la escena la paralizó de horror. Las puertas de hierro estaban reventadas. 2 camiones negros bloqueaban la entrada. Los disparos resonaban en todas direcciones. Gritos, cristales rotos, destellos de bocachas que parpadeaban como luciérnagas mortales en la oscuridad. La familia Benedetto había llegado, y había llegado con fuerza. Mia contó al menos 30 hombres armados que se adentraban en el recinto con una precisión aterradora, sabiendo exactamente dónde estaban los puntos ciegos de las cámaras, dónde estarían las patrullas, dónde atacar y dónde avanzar con seguridad. Todo por su culpa, porque la información que había robado ahora se estaba utilizando para matar a las personas que le habían dado un hogar. Dentro de la finca se había desatado el infierno mientras los hombres de Lorenzo luchaban ferozmente, pero eran superados en número y en estrategia. Los tiradores de Benedetto se movían como si hubieran ensayado este asalto 100 veces. En la sala de estar principal, Gianna Corsetti intentaba poner a salvo a su joven nieta, la sobrina de Lorenzo, que se quedaba a dormir cuando irrumpió un escuadrón de Benedetto. Y la mujer de 65 años no dudó. Empujó a la niña detrás de ella, sacó la pistola compacta que siempre llevaba consigo y derribó a los 2 primeros hombres antes de que la tercera bala le impactara en el hombro, tirándola al suelo y manchando de sangre su elegante vestido negro. Sin embargo, siguió empuñando la pistola y protegió a su nieta, que gritaba, con su cuerpo. La madre del lobo de hierro de Chicago, dispuesta a morir antes de que nadie tocara a su familia. La noticia de su herida llegó a Lorenzo a través de su radio en medio del caos, y él estaba luchando en el segundo piso cuando la oyó. Y por primera vez en su vida, el lobo de hierro perdió el control, corriendo hacia la sala de estar y acabando con 3 hombres de Benedetto por el camino. Sin saberlo, estaba corriendo directamente hacia una trampa donde Marco Benedetto le esperaba con 10 de los pistoleros más selectos de la familia. Marco tenía 32 años. Era cruel e impulsivo, hijo de don Carlo Benedetto,
y ardía de odio desde que Lorenzo humilló a su padre durante una negociación 5 años antes. Y esa noche era la venganza, comenzando con la muerte de Lorenzo delante de su madre. Lorenzo entró en la sala de estar y al instante se encontró rodeado por 10 armas apuntándole desde todas las direcciones. Se quedó paralizado mientras sus ojos grises recorrían la habitación en una fracción de segundo, viendo a su madre sangrando, pero viva y mirándolo, no con miedo por sí misma, sino con terror por su hijo. Su sobrina sollozaba detrás de su abuela y Marco Benedetto, sonriendo con su pistola, apuntaba directamente al pecho de Lorenzo, escupiendo desprecio mientras se burlaba del lobo de hierro, finalmente capturado sin nadie a quien mandar. Lorenzo no respondió, manteniéndose erguido con los hombros rectos y enfrentando la muerte con el frío orgullo de la sangre Corsetti. Pensó en su padre, que había muerto de la misma manera 2 años antes, rodeado y sin ceder. Pensó en Titán, el perro que había encerrado en la oscuridad durante 2 años hasta que una mujer delgada de ojos tristes había aparecido y lo había curado. Y pensó en Mía, en su traición, en el dolor de sus ojos cuando intentó explicarse, en la advertencia que no había escuchado cuando ella dijo que atacarían. Ahora era demasiado tarde. Le dijo a Marco que lo hiciera, jurando que, incluso desde el infierno, lo encontraría si tocaba a su madre o a su sobrina. Y Marco se rió, apretando el dedo sobre el gatillo, mientras prometía enviarlos juntos al infierno. Y entonces un sonido rasgó el caos. No era un disparo ni un grito humano, sino un rugido atronador y profundo que sacudió la habitación como un terremoto, borrando la sonrisa del rostro de Marco cuando una enorme silueta negra se lanzó hacia adelante desde la puerta destrozada detrás de él. Titan. Mía no entró por la puerta principal. En las 3 semanas que llevaba viviendo en la finca, había aprendido todos los rincones ocultos del lugar, incluido un pasadizo secreto que Jana había mencionado una vez por accidente en una tarde excepcional en la que la mujer no la había mirado con abierto desprecio, un viejo túnel que conducía desde el jardín trasero al sótano, construido en la época del bisabuelo de Lorenzo como salida de emergencia. Mía corrió por el jardín, esquivando a los pistoleros de Benedetto, que estaban ocupados intercambiando disparos con los guardias de Corsetti, y encontró la entrada del túnel escondida detrás de una estatua de ángel de piedra, sumergiéndose en la oscuridad con el corazón latiendo como un tambor de guerra y los pulmones ardiendo por falta de aire. Cuando salió al sótano, el primer sonido que oyó fue un ladrido. Titan. El perro estaba encerrado en su antigua habitación, donde Lorenzo había ordenado confinarlo tras descubrir la traición de Mía, y gruñía furiosamente, arañando la puerta de acero con sus garras mientras intentaba liberarse y proteger a la familia que amaba. Mía corrió hacia la puerta y la abrió de un empujón. Titan salió disparado como una bala negra, pero en lugar de atacarla, se detuvo. La miró a los ojos durante un breve instante con su mirada oscura y ardiente, y luego corrió hacia el sonido de los disparos. Había elegido el perdón. «¡Vamos!», susurró Mía, y corrió tras él por los pasillos llenos de humo y olor a sangre. Llegaron a la sala de estar justo cuando Marco Benedetto apretaba el gatillo. Titan no necesitaba órdenes. El perro se lanzó a la habitación a una velocidad aterradora. 55 kilos de músculos y colmillos se convirtieron en un torbellino de destrucción, embistiendo a los 2 pistoleros más cercanos y derribándolos antes de que pudieran comprender lo que estaba pasando. Su rugido retumbó en la habitación y durante un instante, todos se quedaron paralizados por el terror primitivo. Marco apuntó con su arma al perro, pero Lorenzo fue más rápido. Arrancó el arma de las manos de un guardia de Benedetto, presa del pánico, y disparó al hombro de Marco, que cayó al suelo gritando. La habitación se sumió en el caos. Los tiradores de Benedetto intentaron contraatacar, pero se enfrentaban a una bestia sin miedo y a un jefe de la mafia consumido por la furia. Lorenzo luchó como un lobo acorralado, derribando a un enemigo tras otro con una precisión despiadada. Y entonces Mía lo vio. Richard Kane estaba en la esquina de la habitación, donde se había escondido durante el ataque como un buitre esperando cadáveres. Y cuando vio que la marea cambiaba,
Intentó escabullirse por la puerta trasera, pero sus ojos se encontraron con los de Mia y se detuvo. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de Kane mientras sacaba su arma y la apuntaba hacia ella. «Deberías haberme escuchado, pequeña», dijo, con una voz aún cálida como la de un padre amoroso, incluso mientras empuñaba el arma. «Podrías haber vivido, podrías haber conservado a tu hermano, pero en lugar de eso elegiste volver aquí y morir con ellos». Mia se quedó quieta, sin correr, sin suplicar. Llevaba 6 años huyendo de este hombre, dejándole robarle su vida, su dignidad, su futuro. Pero esa noche ya no huía. «Ya no puedes hacerme daño», dijo con una voz extrañamente tranquila. «Ya me lo has quitado todo. ¿Qué me queda por perder?». Kane se rió y apretó el gatillo, pero la bala nunca alcanzó a Mia. Titan se abalanzó desde un lado, y su enorme cuerpo embistió a Kane con la fuerza de un camión fuera de control, tirándolo al suelo y haciendo que el arma saliera disparada. Y antes de que pudiera gritar, las mandíbulas de Titán se cerraron alrededor del brazo que sostenía el arma, sin desgarrar, sin aplastar, solo sujetando con la presión perfecta, lo suficiente para causar un dolor insoportable sin lesiones permanentes, contención y control, exactamente como Mia le había enseñado. Mia dio un paso adelante y miró al hombre que había destruido su vida. Kane yacía en el suelo con el rostro retorcido por el dolor y el terror, completamente indefenso bajo las mandíbulas de la bestia que había subestimado. «Titán, espera», ordenó Mia con frialdad. «Buen chico. Perfecto». Lorenzo apareció a su lado, con la ropa manchada de sangre y pólvora, los ojos grises fijos en ella con una expresión indescifrable y compleja. «Has vuelto», dijo. «No es una pregunta. No podía dejarte morir», respondió Mia sin mirarlo. «No por mí. No por la información que robé». Permanecieron en silencio durante un momento entre los restos de los enemigos caídos y los gemidos de los heridos, mientras llegaban los refuerzos de Lorenzo y aplastaban a los hombres de Benedetto que quedaban. Marco fue atado y capturado para ser utilizado como moneda de cambio contra su padre, mientras Kane permanecía inmovilizado bajo Titán, esperando un destino que sabía que no sería clemente. Mia finalmente se volvió hacia Lorenzo. «Nunca tocarán a Noah», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Kane mintió. Siempre miente». «Lo sé», respondió Lorenzo. Y por primera vez desde que descubrió su traición, algo se suavizó en sus ojos grises. Frank lo comprobó. Noah está a salvo. La amenaza era un farol. Solo necesitaban que tuvieras suficiente miedo como para cooperar. Las piernas de Mia se doblaron cuando comprendió la verdad. Había traicionado a Lorenzo y casi había conseguido que lo mataran. Todo por una mentira. Las lágrimas le corrían por la cara y no las detuvo. «Lo siento», susurró. «Lo siento». Lorenzo no respondió con palabras. Extendió la mano, la tomó del brazo y la ayudó a ponerse de pie. Sus ojos grises sostuvieron los de Mia, que vio algo que no se había atrevido a esperar. Perdón. El amanecer se alzaba sobre la finca Corsetti. La pálida luz dorada del sol se derramaba a través de las ventanas destrozadas y las paredes marcadas por los agujeros de bala. La batalla había terminado, pero sus huellas permanecían por todas partes, como cicatrices en el cuerpo de un guerrero. Marco Benedetto fue entregado a las autoridades federales junto con las pruebas de las operaciones criminales de su familia, suficientes para obligar a don Carlo a retirarse y a firmar un tratado de paz que no tenía poder para rechazar. Richard Kane fue entregado a las personas en las que Lorenzo más confiaba, junto con el registro completo de sus delitos durante los últimos 20 años. Desde adiestrar perros de ataque para la mafia, hasta inculpar a un estudiante inocente para ocultar sus propios fracasos. Pasaría el resto de su vida en una prisión federal mientras su legendaria reputación se desmoronaba. Gianna fue trasladada de urgencia al hospital esa misma noche, y los médicos confirmaron que se recuperaría por completo tras varias semanas de reposo. Cuando Mia la visitó en el hospital, la anciana ya no la miraba con el desprecio de antes. «Has vuelto», dijo Gianna con voz débil, pero con sus ojos grises aún penetrantes. «Has salvado a mi hijo, has salvado a mi nieta,
Has salvado a toda esta familia, incluso después de que te echáramos. Mia no sabía qué decir. Se quedó allí, agarrándose al borde de la cama del hospital, luchando por contener las lágrimas. A partir de ahora, continuó Jana con más suavidad, eres mi hija. Cualquiera que se atreva a tocarte se enfrentará a toda la familia Corsetti. Una semana después del ataque, un coche de lujo se detuvo ante las puertas de la finca. Mia se quedó en los escalones con el corazón acelerado mientras se abría la puerta. Noah salió en una silla de ruedas nueva, con el rostro más radiante de lo que lo había visto en 3 años. Hermana, dijo emocionado, este lugar es increíble. El señor Corsetti dijo, puedo quedarme aquí y hacer fisioterapia. Hay un médico privado y el equipo más avanzado. ¿Te lo puedes creer? Mia se arrodilló y abrazó a su hermano con fuerza, dejando finalmente caer lágrimas de alegría. Había luchado durante 3 años para darle a Noah una vida mejor. Y ahora, por fin, la tenía. No porque hubiera traicionado a nadie, sino porque había sido lo suficientemente valiente como para volver y arreglar las cosas. La cirugía de columna de Noah fue programada con el mejor especialista del mundo, pagada íntegramente por Lorenzo. Y los médicos dijeron que la tasa de éxito era del 70%. Y por primera vez en 3 años, Mia se atrevió a esperar que su hermano volviera a caminar. Un mes después, el nombre de Mia quedó completamente limpio. Se hicieron públicas las pruebas de la traición de Kane, y las universidades que una vez le dieron la espalda, ahora le enviaban invitaciones para que volviera a dar clases, pero ella las rechazó todas. Había encontrado mi lugar. Se lo contó a Noah cuando él le preguntó por qué, y ese lugar no estaba en las aulas de la universidad. Mia comenzó su nuevo trabajo entrenando perros para la familia Corsetti, pero de una manera completamente diferente a los métodos de Kane. Sin violencia, sin miedo, solo con paciencia y cuidado. Titan se convirtió en su asistente, el que una vez fue un perro salvaje legendario, ahora extrañamente gentil con los cachorros que ella entrenaba. La noche antes de la cirugía de Noah, Mia se paró en el balcón con vista a las luces brillantes de Chicago. Lorenzo se unió a ella, con las manos en los bolsillos y los ojos grises fijos en el horizonte. ¿Te arrepientes?, le preguntó, al verse arrastrado a este mundo, a esta vida. Mia se volvió para mirarlo. El hombre al que la ciudad temía. El hombre que le dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. El hombre que la perdonó incluso después de su traición. Tu mundo es peligroso, dijo ella, lleno de violencia y oscuridad. Lo sé, respondió él, y no querría estar en ningún otro sitio. Lorenzo sonrió, una sonrisa poco habitual que ella sabía que era solo para ella. El camarero que domesticó a la bestia, dijo, y la bestia que domesticó el corazón del lobo de hierro, la atrajo hacia sus brazos, su primer beso bajo la luz de la luna de Chicago, suave y lleno de promesas. A sus pies, Titán yacía tranquilamente, golpeando suavemente el suelo de piedra con la cola, como un ritmo de felicidad. 3 almas rotas se habían encontrado y habían construido algo inquebrantable. El camarero ya no era solo un camarero, la bestia ya no era una bestia. Y el lobo de hierro, por primera vez en su vida, aprendió que la verdadera fuerza no está en los colmillos ni en el poder, sino en lo que estamos dispuestos a proteger y en quienes dejamos entrar en nuestros corazones. Esta historia nos recuerda que lo que está roto se puede curar si tenemos suficiente paciencia y suficiente amor. Que el perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza de todas, y que a veces los lugares que menos esperamos se convierten en nuestro hogar y las personas que más tememos se convierten en nuestra familia. Mia lo perdió todo, pero no se rindió. Siguió luchando, siguió amando y al final encontró la felicidad donde pocos lo habrían esperado. ¿Y tú, cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez te has enfrentado a momentos en los que parecía que lo habías perdido todo, solo para encontrar la luz al final del túnel? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que hay en tu corazón, tus propias historias y cómo relacionas esta historia con tu vida real. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale a me gusta y compártelo para ayudarnos a ofrecerte más historias conmovedoras cada día. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para continuar este viaje.
Deseamos a todos los espectadores buena salud, una vida llena de alegría y paz cada día. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Adiós y nos vemos en el próximo video.